Eso va a estar muy divertido, Fanny. Hagámonos chistes, burlémonos de los dos. Sí, al final tengo que hacer así como Eso. criminalista. Listo, parece ser que ya estamos en vivo. Bueno, entonces ahora sí, para comenzar, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este primer webinar de nuestra serie Juventudes entre Trincheras, un espacio que hemos creado desde Catalyst para la reflexión de distintos temas que se enmarcan en el fenómeno de la guerra contra las drogas en el continente americano. Estamos muy contentas de por fin poder abrir nuevos canales de comunicación. Después de todos los cambios y adaptaciones que hemos enfrentado tras la pandemia, me imagino que todos están pasando por lo mismo, una serie de adaptaciones. Y por ello, para mí es un privilegio poder inaugurar este espacio y conversar con dos invitados magníficos que nos compartirán su perspectiva respecto al tema de reducción de daños en jóvenes. Estos webinars que se van a estar realizando van a suceder todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, a partir de hoy hasta el 9 de septiembre. Y todos se van a transmitir por Facebook Live y quedarán guardados en nuestro canal de YouTube por si alguien lo quiere compartir o consultar más tarde nuevamente. Este webinar en particular solo va a quedar aquí en Facebook porque tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero ya más tarde lo pueden encontrar en YouTube y todos los que siguen van a estar ahí también. Antes de continuar, me presento. Yo soy Lisa Román, líder de compromiso comunitario en Catalyst y licenciada en políticas públicas por el CIDE. El día de hoy contamos con la presencia de Fanny y de Julián Quintero, a quienes me gustaría presentarles. Fanny Pineda, ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios en psicopatología psicoanalítica por el Centro Eleya. Ella desde 2012 ha trabajado en política de drogas, haciendo incidencia política en política nacional e internacional, y ha desarrollado e implementado estrategias de atención y reducción de riesgos y daños dirigidas a personas jóvenes, comunidades educativas y poblaciones vulnerables. Ella fue profesora del Diplomado de Salud, Política de Drogas y Derechos Humanos que imparte el Centro de Investigación y Docencia Económica, o CIDE, y actualmente es coordinadora del área de innovación y aprendizaje en Reverdecer Colectivo. También es líder coordinadora de proyectos para la atención de personas usuarias de sustancias psicoactivas en la alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad de México. Fanny, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias por invitarme. Gracias. Tenemos también a Julián Quintero. Julián es sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en estudios sociales de la ciencia y tecnología en la Universidad de Salamanca. También participó en el Diplomado de Drogas y Derechos Humanos del CIDE y tiene una experiencia acumulada de ya 20 años en temas de juventud, reportería y periodismo, políticas públicas, comunicación alternativa y comunicación en organizaciones de base comunitaria. Los últimos 10 años se ha enfocado sobre todo en temas de prevención, mitigación y reducción de riesgo en consumo de sustancias psicoactivas. Él también es actualmente activista en la reforma de política de drogas en Colombia y es director de la Corporación Acción Técnica Social y fundador del programa Échele Cabeza. Julián, es un placer tenerte aquí, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Entonces, para toda la gente que nos ve, si llegaron hasta acá es porque muy posiblemente ya conocen y saben de Catalyst, pero si nos están viendo porque alguien les recomendó el webinar y les dijo que se conectaran y no nos conocen, no se preocupen, yo les contaré quiénes somos. Catalyst Repensando las Américas es un programa educativo innovador que reúne a estudiantes de secundaria y preparatoria con educadores del continente americano para pensar críticamente acerca de la guerra contra las drogas como un conflicto social, político y transnacional a través de las Américas. Con ello, desde 2017 buscamos crear redes de solidaridad y promovemos la creación de espacios de diálogo para jóvenes de comunidades afectadas por la guerra contra las drogas. Normalmente, año con año, realizábamos una incubadora presencial en México,
donde reuníamos estudiantes para brindarles herramientas que les permitieran construir proyectos comunitarios que promuevan políticas de drogas más justas en sus respectivos contextos. Y desde 2019, es decir, el año pasado, expandimos nuestro curso a educadores también. A ellas y a ellos les entregamos herramientas pedagógicas para que logren aportar temáticas difíciles en sus comunidades educativas y sean promotoras del cambio dirigido por jóvenes. Debido a la crisis del dichoso COVID-19, hemos tenido que transformar los espacios de diálogo que antes teníamos presencialmente. Y por esta razón nuestro equipo pensó, trabajó y sigue pensando en la serie de webinars Juventudes entre Trincheras. El objetivo de esta serie es desarrollar un espacio semanal de convivencia entre una audiencia juvenil amplia e integrantes del movimiento para la reforma de política de drogas para abrir nuevas discusiones en el tema de juventudes y los efectos de la guerra contra las drogas. Además, resalto que tener estas conversaciones con estos dos invitados y con los que se vienen es gracias al apoyo de todas las personas que, como ustedes, quienes nos están viendo, siguen nuestro trabajo, nos apoyan y difunden nuestro mensaje. El crecimiento de Catalyst es gracias a ustedes. Y pues bueno, ahora sí, como para empezar a entrar un poquito ya más en materia, este primer webinar discutiremos el valor que tiene el enfoque de reducción de daños como herramienta pedagógica y como una forma de protección de derechos para jóvenes en el marco de la guerra contra las drogas en México y en Colombia. Quisiera contarles que dentro de Catalizador abordamos la guerra contra las drogas desde un enfoque holístico, en el sentido de que tratamos de dar información desde qué son las drogas, cómo se diferencian de una medicina, la neurobiología de las sustancias psicoactivas, reducción de daños y los diferentes actores de la cadena de consumo, pues todos estos son los pequeños engranajes del fenómeno que queremos observar. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de reducción de daños, lo hacemos de manera superficial y es por eso que quisimos traer a los expertos en reducción de daños. Cuando nosotros introducimos el tema con nuestros fellows, abrimos la discusión resaltando que la mayoría de las personas que usan drogas no necesariamente terminan desarrollando trastornos por el consumo de estas sustancias. Y de ahí problematizamos preguntándoles qué es una adicción y cuándo podemos decir que la persona que consume drogas ya sufre de una adicción. Entonces, cuando introducimos el tema de reducción de daños con los chicos y lo problematizamos de esta forma, ellos entienden que la reducción de daños no promueve el uso de drogas, como muchos pueden pensar, sino que genera conciencia y acompaña para proteger la salud y el entorno de quien decide experimentar. Y en suma, pueden ligarlo con la idea de que comprender la ciencia detrás del uso y abuso de drogas puede tener consecuencias importantísimas para los tipos de actitudes y las políticas que adoptamos hacia estas sustancias y sobre todo hacia las personas que las usan. Sin embargo, cuando se menciona este enfoque como una alternativa al prohibicionismo, sigue habiendo controversia e inclusive mucha gente se opone a que adoptemos dicho enfoque. Se argumenta un tanto el que si ellos se lo buscaron, si ellos deciden consumir, pues que se atengan a las consecuencias, ¿no? Pero sabemos que hablar de reducción de daños va más allá de ayudarle a los usuarios de sustancias psicoactivas a tener un buen viaje. Hablar de reducción de daños significa reconocer el derecho a la salud de todas las personas por igual y no vulnerar otros objetivos de salud importantes, como la prevención de VIH, por ejemplo, porque justo así es como inició este enfoque. La reducción de daños surgió desde mediados de los 80 en Europa como respuesta a la epidemia de VIH que inicialmente se presentaba focalizada entre las comunidades de personas usuarias de drogas inyectadas, entre otros. Entonces, partiendo de esta introducción, la dinámica consistirá en realizar preguntas detonadoras que serán respondidas por nuestros panelistas. La interacción durará alrededor de 45 minutos y al final habrá una sección de preguntas y respuestas. Por ende, le pedimos al público que nos está viendo que se anime a dejar dichas preguntas en los comentarios. Nuestro staff de producción estará recolectando esas preguntas y las vamos a discutir al final. Y pues ahora sí, me gustaría comenzar preguntándole a Fanny. Fanny, ¿para ti qué es la reducción de riesgos y daños?
Gracias, Lisa. Bueno, tú ya diste una gran explicación de la reducción de riesgos y daños. Hacen un gran trabajo en Catalyst, justo hablando sobre este tema, pero pienso que son políticas, estrategias, intervenciones, acciones en donde dejamos de lado el prohibicionismo, ¿no? Y ponemos en el centro de la conversación a las personas. Y justo como dijiste, vemos el consumo de sustancias desde una base de salud pública y no judicial, ¿no? Lo que buscamos, bueno, la reducción de daños, pues busca proveer información para que las personas puedan tomar decisiones informadas respecto a sus consumos, ¿no? El derecho a la educación, ¿no? El derecho a la información, pues es uno de los más violentados con el prohibicionismo y no tenemos herramientas para poder tomar decisiones acerca de cómo queremos relacionarnos con las diferentes sustancias, ¿no? Entonces, la reducción de daños habla cómo podemos cambiar el discurso, cómo podemos aceptarnos como personas usuarias de drogas, ¿no? Y algo que también es importante es el lenguaje, ¿no? O sea, ya no hablamos de drogas, ¿no? Porque entonces drogas se queda como en el, ay, no sé, vamos a tomar una cerveza y no te digo vamos a drogarnos, ¿no? Y una cerveza es una droga. Entonces, hablar de las sustancias psicoactivas, ponerlas en una base neutral y poder a partir de ahí hablar de los efectos y de los daños reales con base en evidencia científica, ¿no? Desde aquí, desde México, trabajamos desde una perspectiva que le llamamos reducción de riesgos y daños de espectro completo. Perdón, la lavadora. Sí, muy de la Ciudad de México, porque sí. Preguntaban dónde estaba Fanny, nos acompañas de Ciudad de México. Hablamos de la reducción de riesgos y daños de espectro completo, porque las políticas de drogas afectan a personas que usan sustancias y a personas que no usan sustancias, ¿no? Por ejemplo, una forma de combatir el consumo de sustancias es militarizar, sacar a los militares a las calles, ¿no? Entonces, pues hay personas que no usan sustancias y que se ven pues afectados de una manera mucho más fuerte que una persona usuaria, ¿no? Porque son personas desaparecidas, son desplazadas, ¿no? Entonces, la reducción de daños también nos habla de cómo poder hablar de la política de drogas, no solo enfocándonos en el consumo, ¿no? Por supuesto, el consumo es muy importante, pero también habla de la comunidad, ¿no? De reducir daños tanto como personas usuarias, pero como la comunidad, ¿no? En donde, como somos un país que somos cultivador, somos personas usuarias y somos, bueno, es un país de transporte de drogas, pues ahí podemos ver también diferentes tipos de daños. Entonces, creo que es una gran herramienta para poder cambiar el prohibicionismo en el tema, bueno, en el fenómeno de drogas. Gracias, Fanny. Sí, justo de aquí lo que me parece súper importante resaltar para iniciar con la conversación es que aborda el tema desde un espectro completo, ¿no? Porque al final no se trata solo de enfocarnos en quienes consumen, sino en toda la comunidad que al final resulta afectada de formas muy distintas que muchas veces no se discuten. Gracias, Fanny. Ahora me gustaría preguntarle a Julián, ¿cómo es que la reducción de riesgos y daños se relaciona con la guerra contra las drogas? Bueno, buenas tardes. Pues estaba pensando en la pregunta y la guerra contra las drogas nos impuso como dos estrategias, ¿no? Nos impuso como dos narrativas. Una tenía que ver con la narrativa de la interdicción, con la narrativa del delito, de la persecución, de la fumigación, de la sanción, de la cárcel, que era todo lo que tenía que ver con la prohibición desde la capacidad del Estado y de todas el conjunto de las naciones por intentar cumplir la promesa que no pudieron y era eliminar las drogas
a partir de la fuerza. Es que esa era una estrategia, ha sido la estrategia, pero también la guerra contra las drogas nos impuso un modelo educativo de abordar las sustancias y era el modelo de la prevención a partir del miedo, de la prevención a partir de la negación, de la culpa, del estigma, pero también de la superación del consumo y la abstinencia como la única estrategia para enfrentarlo. Entonces, solamente era blanco o negro, la guerra contra las drogas también tenía o tenía un discurso salubrista que básicamente se enfocaba en que era la prevención, es decir, no lo hagas y si lo estás haciendo, deja de hacerlo. No había un punto medio, digamos, como la abstinencia era el único camino para el abordaje de sustancias. Entonces, digamos que la reducción de riesgo y daño pues aparece en el paralelo e irrumpe principalmente en esa polaridad que era la prevención o deje de hacerlo y empieza a construir una nueva agenda entre los dos discursos y es básicamente que hay personas, es básicamente un lugar donde pues tiene que entrar a actual porque a mucha gente no le sirvió la prevención, porque la prevención no fue efectiva y pues la prevención no fue efectiva en el que tomó la decisión de consumir, pero la mayoría de quienes consumen no tienen problemas graves para tener que abandonar el consumo o simplemente no quieren dejar de hacerlo. Entonces, de alguna manera, la reducción del riesgo y el daño es un enfoque que irrumpe en la narrativa salubrista de la guerra contra las drogas. Y ahí se empieza a abrir un camino y va de la mano con el enfoque, digamos, de abordaje general del tema de drogas, que es la regulación de los mercados. Entonces, mientras la guerra contra las drogas nos ofrecía prohibición, castigo, miedo, prevención, superación del consumo, la reducción del riesgo y el daño no está de la mano con la regulación de los mercados. Entonces, la reducción del riesgo y el daño básicamente es quien le abre el camino a la regulación de los mercados porque dice que es posible la educación de los consumidores. Es posible que se entienda y en un mundo donde el prohibicionismo no ha funcionado y las drogas pueden llegar a las manos de las personas, no queda otra opción que darles la información necesaria para que tomen decisiones responsables. Entonces, la reducción del riesgo y el daño es como ese discurso, ese enfoque, esas acciones que ustedes ya las describieron muy bien, que surgen en la mitad de la polaridad de la prevención y la superación del consumo, como la herramienta educativa que va a preparar a la sociedad para cuando llegue la regulación de los mercados. Y la regulación de los mercados es lo que se opone directamente al prohibicionismo. Entonces creo que me estaba reflexionando sobre por qué ustedes abren sus webinares y sus catalins y ustedes que son, digamos, todo el parche de la secundaria que me llama mucho la atención y que son la nueva generación y que es el cambio cultural y qué tal, ¿por qué ustedes se atreven a abrir con un tema como regulación? ¿Por qué mejor no abrían con prevención o por qué no abrían con otro tema? Y creo que de alguna manera es como muchos de quienes ostentan el discurso de la prevención y de la guerra y de la superación del consumo, muchos no van a cambiar de parecer, muchos van a morir con las botas puestas y van a creer que eso fue y ese era el camino y van a morir sin reconocer que fueron engañados por un montón de políticos. Unos pocos van a reconocer que ese no era el camino y van a cambiar de parecer, pero definitivamente el cambio viene de un cambio generacional, viene de un cambio cultural y viene de una generación que cuando abrió los ojos ya existía la reducción del riesgo y el daño. Nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, muchos de ustedes que son chicos de 17, 18, 20 años, por mucho, cuando vieron el tema de drogas ya existía la reducción del daño. Aquí en Colombia, muchos de los chicos que tomaron la decisión de consumir drogas en los últimos 7, 8 años, ya existía el proyecto Échele Cabeza, ya se analizaban sustancias, ya se hablaba de derechos. Los que tenemos más de 30, eso no existía, nos tocó hacer la transición. Y los que tenemos más de 40, no había camino, nada. El único camino era o la cárcel, o el tratamiento, o la prevención, y nos tocó darnos una pela muy dura para
para asumir la reducción del riesgo y el daño, nos sirvió mucho para asumirnos como ciudadanos, como usuarios de sustancias, para pararnos ante un médico, ante un policía, ante un funcionario y decirle: no estoy enfermo, lo que usted me está haciendo es estigmatizarme, señalarme, yo no quiero volver donde usted, médico, porque me manda donde un psiquiatra que no necesito. Entonces creo que la reducción del riesgo y daño frente a la guerra contra las drogas es esa herramienta que está ayudando a derrumbarla y a empoderar una nueva generación por sus derechos a decidir, a informarse y a mirar cómo enfrenta las drogas de manera positiva o negativa. Yeah. Gracias, Julián, por tu respuesta. Y sí, justamente a mí lo que me parece muy interesante respecto a este enfoque es la manera en la que llega pues a cambiar todo este discurso que ciegamente se ha creído. No sé por qué la gente sigue creyendo que la única forma de abordar el tema de las drogas es a través de la prevención y de la abstención, porque no hay nada más falso que eso. Es una realidad que la gente consume, esté legalizada o no esté legalizada. Y me llama la atención como parteaguas que señalas, Julián, porque es cierto, nosotros ya empezamos, bueno, estas generaciones, mi generación, empezamos a consumir en una época en la que ya se hablaba de reducción de daños, pero en tu caso es distinto. Y en este sentido es donde se me hace muy valioso que nos platiquen ambos de cuál es el trabajo de sus organizaciones y el impacto en las juventudes. Y quisiera iniciar esta pregunta con Julián, porque justo creo que contigo hubo un parteaguas, al menos en Colombia, fuiste pues parte de esa transición de quienes empezó a hablar del tema. Entonces, platíquenme un poquito más del trabajo de sus organizaciones, por favor. Bueno, nosotros somos Acción Técnica Social, somos una corporación sin ánimo de lucro, cumplimos 12 años este año. Nosotros surgimos de un grupo de personas que trabajaba en una entidad del gobierno y se frustró por no poder avanzar, se frustró porque no había cambios, se frustró por jugadas políticas, se retiró y montó una organización para prestar los mismos servicios de asistencia técnica que hacía desde el gobierno, pero de manera privada, como una ONG. Y así empezamos y teníamos, digamos, muchos enfoques. Recuerdo que era comunicaciones, sexualidad, responsabilidad social empresarial y drogas. Y a la vuelta de los años en la práctica, pues de los 7 que empezamos hace 4 o 5 años, el único que queda soy yo y el enfoque se fue todo hacia drogas. También digamos que, y nos dedicamos fue a traer a Colombia experiencias exitosas en reducción de riesgo y daño de otras partes del mundo, contextualizarlas e intentar abrirlas y compartirlas por América Latina. Y a eso nos hemos dedicado estos años. Entonces el primer proyecto, digamos como de los más conocidos, fue el proyecto de Échele Cabeza cuando se da en la cabeza, que fue el inicio de los análisis de sustancias, de ir a los festivales. Ese proyecto acaba de cumplir 10 años. Teníamos una gran fiesta programada y un gran evento y seguramente íbamos a pasarlo muy bueno y iba a venir Fanny seguramente y muchos amigos, pero bueno, nos tocó aplazarla. Después de ese proyecto trajimos al país lo que fueron los programas de acceso a material higiénico de inyección. Entonces en Colombia empezamos a distribuir jeringas. Recuerdo que cuando empezamos a analizar drogas nos dijeron que era un delito, nadie nos metió a la cárcel, hoy en día es completamente legal. Cuando empezamos a repartir jeringas nos dijeron que nos iban a meter a la cárcel y aquí estoy esperando todavía. Hoy en día el gobierno distribuye jeringas de manera legal en 6 ciudades. Después continuamos paralelo a eso, empezamos con un proyecto de consumo responsable de alcohol hacia el año 2012 y también se consolidó como una estrategia en el país que implementaba políticas públicas, entonces todo lo que tenía que ver con consumir responsablemente alcohol. En los últimos años hemos venido trabajando mucho en temas de política pública, hemos participado en la nacional, en políticas públicas locales. También ahorita estamos muy fuertes en desarrollos legislativos. Acaba de empezar la nueva sesión legislativa en el Congreso y hay 3 proyectos de ley que estamos asesorando, uno sobre la regulación del mercado de la cocaína, otro sobre la regulación de la marihuana, otro sobre la regulación de los dispositivos electrónicos para usar nicotina sin combustión, todo este tema de los vapeos. Y digamos como que tenemos también, digamos, en marcha, y ahí sí los invito y le hago la cuña, al Festival de Cortos Psicoactivos. Es un festival que va para su 6º año y está enfocado en nuevas narrativas. Y bueno, creo que
esa es como la historia, los proyectos. Yo hablo en este momento, pero somos actualmente, pues, hay más o menos unos 16, 15 voluntarios, muy de la mano trabajando con Vanessa, que es la coordinadora del proyecto Échele Cabeza y es la coordinadora del Festival de Cortos. Y es por nuestra organización han pasado, hacíamos cuentas, más o menos 350, 400 jóvenes que han sido contratistas, consultores, voluntarios, más de 100 proyectos y a eso nos hemos dedicado. Hicimos de las drogas aquello que podría ser el estigma de nuestro estilo de vida y de eso vivimos y pues a eso nos dedicamos de tiempo completo y no nos deja dormir el trabajo por las drogas, no las drogas, pero pues también es como que nos la divertimos, lo trabajamos muy duro, pero aunque a veces es juvenil el lenguaje y nuestra población objetivo siempre va a ser de 18 a 24 años, eh, digamos como que sí hay una estructura muy seria detrás, tenemos una contadora, unos diseñadores, diseñadoras, correctores, coordinadores, agencias, digamos como que producir algo tan ligero, tan tranquilo, tan divertido, tenemos una experta en memes, digamos como que ese montón de cosas, aunque parecen divertidas y graciosas y ligeras, implican mucha disciplina, mucho trabajo y como mucho amor por el trabajo y eso es lo que hacemos. A eso nos dedicamos. Y Gracias, trabajamos con William. Fanny mucho. Estamos armando con Fanny una red latinoamericana de proyectos de reducción de años, ¿no? Para irnos el otro año a trabajar. A Trabajar. Montreal. No, justo me gusta que resaltas que a pesar de que en apariencia puede lucir como una iniciativa de jóvenes, como que hace memes y quizá la gente puede no tomarlo muy en serio y tomando en cuenta que se habla de drogas, quizá la gente piensa algo distinto, pero creo que justo eso es lo interesante y por eso aquí la serie de webinars se llama Juventudes entre trinchas porque también queremos abordar pues en general el tema de juventudes, cómo nos podemos aproximar a ellos. Ya mencionaba Julián algunos aspectos, tienen hasta un experto en memes, o sea, ¿quién se imaginaría eso? Pero en realidad es una forma muy buena para aproximarse a esta población. Y justo es lo que queremos que también nos compartan como estas ideas o acciones concretas que ustedes les han ayudado a poder hablar de estos temas que son tan difíciles y que es muy difícil que sean aceptados. Fanny, ¿tú nos puedes compartir también desde tu lado cómo es que han trabajado en tu organización este tema? Bueno, pues nosotros, bueno, Reverdecer Colectivo ya estaba fundado cuando yo me uní a ellas y a ellos, pero empezamos como jóvenes universitarios que nos identificamos como personas usuarias, entonces pues empezamos como a cuestionarnos, ¿no? Que por qué nuestros consumos tenían que impactar a las personas a las personas desaparecidas, ¿no? ¿Por qué las personas cultivadoras que son usualmente obligadas a cultivar son las que van a la cárcel, ¿no? Como esta pregunta de por qué los eslabones más bajos de la cadena son los que están más, pues sí, por eso son los eslabones más bajos, ¿no? Los que van más a las cárceles. Entonces, pues empezamos como a reunirnos y a mover ideas y a conocer a otras organizaciones también que trabajaban el tema de política de drogas. Personalmente fue un cambio de paradigma porque yo soy psicóloga por la UNAM, pero a mí me enseñaron que los drogadictos son lo peor, que los drogadictos se les llevan a la cárcel, que está bien las cosas punitivas, ¿no? Que está bien la cárcel para los drogadictos. Entonces, algo que a mí me pasó fue como reaprender cuando conocí sociedad civil, ¿no? O sea, literalmente fue como borrar casi todas mis clases, menos las de neurociencias, pero pues sí, como toda esta parte del estigma, entonces ahí hicimos como un match súper chido con Reverdecer, porque ellos ya son sociólogos y sociólogas, entonces ellos tenían más una mirada social, una mirada
de cómo la prohibición afecta a las poblaciones que no usan drogas, y pues mi parte un poco más de salud, pues era proponer estrategias para personas que usan drogas. Entonces, es por eso que como fusionamos estas ideas y decidimos llamar, como les mencionaba, reducción de riesgos y daños de espectro completo, ¿no? Entonces, tenemos como dos grandes trabajos. El primero es el trabajo con personas, familiares de personas desaparecidas. Entonces, les hacemos como todo un seguimiento, ayudamos, somos parte de la red nacional que sale a la búsqueda, también ayudamos a las búsquedas. Mis compañeras y compañeros salen a campo a buscar en fosas clandestinas cuerpos. Entonces, eso es algo como que a nosotros nos ha cambiado completamente la vida, porque estás con las víctimas y también esas víctimas dicen, como tú como persona usuaria de drogas, pues tú tienes la culpa de que mi hijo esté desaparecido, ¿no? Entonces también ahí hemos hecho una parte de educación en donde las personas que son parte de estas redes ya dicen como no, las personas que usan drogas, ¿no? Y cambiaron de lenguaje, ¿no? Ya no somos drogadictos, ya son las personas que usamos drogas, tienen derechos y entienden un poco más como de cómo es toda esta política. Entonces, pues es prácticamente levantar la voz de estas personas que no están en el mapa, ¿no? A pesar de que son muchísimos miles de desaparecidos, pues es un tema que aún no se toca, ¿no? Y que nosotros lo tenemos muy claro como la guerra contra las drogas es, eh, es el problema principal, ¿no? Y es el origen de todas estas grandes violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿no? De personas que no usan sustancias usualmente. Entonces, hemos hecho también incidencia política nacional e internacional en ese tema, hemos llevado el tema de desaparecidos a conferencias internacionales. Entonces, justo de introducir o sea, este tema que normalmente la gente cuando piensa en drogas solo piensa en el uso, ¿no? En la demanda, ¿no? Y en cómo te pone y así, pero hay que hacer una mirada mucho más extensa, ¿no? De qué es toda esta política de drogas. Entonces, es nuestro trabajo con las personas que no usan drogas, y con las personas que usan drogas tenemos el programa de análisis de sustancias, que es pues una estrategia de salud dirigida a personas que deciden usar sustancias. Hacemos análisis químicos de drogas para saber cuál es su contenido. Con base en el resultado damos estrategias personalizadas sobre qué obtuviste, cómo se usa, con qué no se mezcla, ¿no? Entonces, también con este proyecto lo que logramos fue hacer un convenio de colaboración con el IAPA, el Instituto de Atención y Prevención contra las Adicciones, y con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en donde las asociaciones civiles que en ese momento estábamos, firmamos este convenio, y eso es el papel que nos da como validez al trabajo del programa en análisis, ¿no? Porque Juli ya lleva muchos pasos adelante, nosotros no tanto, y no es legal en México, ¿no? El análisis, ¿no? O sea, son precursores que todavía que no son fáciles de conseguir, etcétera, pero pues nosotros tenemos este convenio que nos da este chance de poder hacer este tipo de intervenciones. Entonces, por eso hablamos como de reducción de riesgo y daños de espectro completo, ¿no? También tenemos un trabajo muy fuerte para la legalización de marihuana en México. Hacemos trabajo, litigio en el Senado. Han pasado como muchas altas y bajas, ¿no? Primero habíamos pensado que el año pasado ya se iba a lograr y después no, y luego vino COVID. Entonces, estamos muy atentas y atentos haciendo documentos, dándole seguimiento. Justo pensamos que la regulación, digo, en este caso está sobre la mesa la marihuana, ¿no? Pero la regulación de todas las sustancias es como un básico uno de la reducción de daños, ¿no? Al hacer eso, quitas muchos estigmas que hay alrededor
del uso y de las sustancias y pues en sí de toda la política. Entonces, actualmente somos 13 personas en Reverdecer Colectivo. Es algo que a nosotros nos emociona muchísimo porque empezamos teniendo juntas en el cuarto de Maguila, 4 fritos. Entonces, pues sí, como teniendo ideas y empezando a hacer algunos programas, algunas intervenciones y así como primero pues estudiando, ¿no? Y viendo, reaprendiendo y pues ahora ya somos 13 personas, también tenemos un administrador, una diseñadora, la mayoría son sociólogos, hay un complot en Reverdecer, pero sí hacemos trabajo con muchas más manos, que para nosotros eso es algo que va muy bien, porque normalmente éramos 4 o 5 personas haciendo todo al mismo tiempo, entonces hacemos cosas también, como es muy padre darle la palabra a alguien que tiene nuevas ideas, que son jóvenes como ustedes, y que también ven la vida de diferente manera, ¿no? Nosotros sí nos tocó pues un poco, como dijo Juli, como abrir camino, pero también es muy lindo ver cómo el camino va mucho más adelantado, que hay mucho más gente, ¿no? Y que sí, son cosas, el prohibicionismo sigue, pero pues también se siente muy bien ver cómo las nuevas generaciones, y en Catalyst he sido parte desde la primera vez que vinieron a México, y a mí me encanta como justo ver cómo se interesan, cómo tienen nuevas ideas, cómo desde sus realidades hacer toda un proyecto y una política diferente en cada región. Entonces, es algo que así también nosotros empezamos, digo, yo ya no soy tan joven, pero pues también, ¿no? Viendo cómo lo hacía Energy Control, como teniendo una relación con Échele Cabeza, ¿no? Y así creo que las relaciones y hacer redes ayuda muchísimo, porque sí, al final Para estás que la discusión vaya tomando forma, ¿no? sí, es así como, a ver, somos los únicos que hacemos esto en nuestro país, o sea, ¿sabes? No tienes como con quién comparar ideas y así, y pues creo que las redes a nosotros en Reverdecer Colectivo pues nos han dado tanto conocer muchas formas de hacer las cosas como demostrar nuestro trabajo a nivel internacional. Ya, de acuerdo. Sí, justo de lo que menciona Fanny, me encanta que mencionó cómo este enfoque ayuda a educar y sobre todo a cambiar perspectivas, ¿no? Y ya ambos me mencionaban como puntos muy concretos de sus organizaciones que se pueden como pues extrapolar a otras iniciativas que apenas están creciendo, pero me llamaba la atención que Julián hablaba de cómo este enfoque también puede ayudar a empoderar a las juventudes. Entonces quisiera hacerles una pregunta más a ambos y es cómo el enfoque de reducción de riesgos puede ser una herramienta de protección para jóvenes y sobre todo cómo los puede empoderar. Pero sobre todo también cómo es que este enfoque puede ser integrado a las escuelas y otros espacios educativos, porque ya coincidíamos en que pues todavía sigue habiendo algo de rechazo y que incluso Fanny menciona aquí en México es ilegal hacer este análisis de sustancias, ¿no? Entonces vemos todavía como un rechazo o ciertas barreras. ¿Cómo podemos introducirlo a espacios educativos, que es sobre todo materia de Catalyst? Y por favor, podemos empezar con Julián, con esta pregunta, por favor. A ver, a ver. Estás muteado, sí. Em, yo creo que lo primero es como, siempre ha habido un debate interesante de si la reducción de riesgo y daño es para personas menores de 18 años o menores de edad, niños, niñas y adolescentes, como el tecnicismo se los permita decirlo, pero es como, digamos que creo que la reducción del riesgo y el daño, primero que todo, deberían acceder los menores de daño que tengan un consumo y que tengan un consumo que ya estén consumiendo. Yo creo que eh, la reducción de riesgo y daño en principio, creo yo, no debería ser un vehículo como para los chicos que apenas están en un proceso de formación. Creo que
lo primero es reducción de riesgo y daño para menores de edad que sí tengan un consumo y que tengan un consumo que pueda llegar a ser dependiente. Gente que son casos muy extraños. Digamos que el caso que nosotros siempre ponemos es como por ejemplo cuando hay un menor de edad, que son casos muy extraños, que a la prensa le encanta volverlos, maximizarlos y ponerlos en el centro de todo, pero hay chicos de 16, 15 años que usan heroína inyectada, hay chicos que usan pasta base a esa edad, digamos, y si para ellos llegaron las drogas, creo yo, llegaron los dealers, negarles acciones o negarles información o parafernalia sobre reducción de riesgo y daño es revictimizarlos. Entonces creo que ese es un principio en términos de la reducción del riesgo y el daño para los más jóvenes. Por un lado, para personas que usan sustancias de manera problemática. Creo que para vincular o integrar este tipo de acciones o de información al ámbito educativo y al ámbito educativo de la escuela, como ustedes lo tienen, yo creo que cambiaría la categoría de reducción de riesgo y daño por educación en drogas. Creo que la reducción de riesgo y daño de alguna manera es educar a las personas sobre los riesgos y los daños. Yo le pondría la palabra anterior a la narrativa y diría que es educación en los riesgos y los riesgos, daños y efectos de las sustancias. Le pondría eso adelante. Creo que la prevención como estrategia, como prevenir, como evitar, como alejar, como distanciar, pues se niega la posibilidad de conocer qué es lo que está pasando, de conocer tanto los efectos negativos como los efectos positivos, de conocer como el contexto, la historia. Entonces creo que cuando una persona conoce la historia de las sustancias, piensa 2, 3 veces antes de usarlas, ¿no? Cuando conoce los efectos también lo hace. Hay algunos papers, algunos artículos que han logrado demostrar cómo personas que obtuvieron, sin consumir, personas que obtuvieron información en reducción de riesgo y daño, tomaron la decisión de nunca hacerlo. Entonces creo que también de alguna manera se convirtió en una herramienta de prevención. Entonces, incluir, creo que las cátedras o las carteleras o los mensajes de prevención secos en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, como no lo hagas, es malo, vas a terminar así o vas a terminar así, Diosito no te quiere, vas a terminar en el infierno, ese tipo de cosas que tanto pasan es como, yo creo que eso debería convertirse en educación para la reducción del riesgo y el daño, y es que ni siquiera, yo creo que ya este tema de las cátedras, de todos que quisieron hacer una cátedra de primero de sexualidad, ahora están con la cátedra de género, pronto dirán que la cátedra de drogas, yo creo que la cátedra de drogas no necesita más que estar incorporada en biología, estar incorporada en política, estar incorporada en matemáticas, en economía. Yo creo que en la medida en que el debate sobre drogas desde diferentes perspectivas, política, económica, biológica, se incluya en el currículum escolar, pues las personas van a saber entender de dónde viene eso, por qué existe eso. Tan sencillo como que si sabes de la historia de las drogas con los seres humanos que vienen desde el Homo sapiens y que la profesión más antigua al lado del trabajo sexual fue el chamanismo que lidiaba con las drogas de las personas, pues entenderás por qué hoy en día no han podido acabar con ellas con guerra, ¿no? Es que un chico entienda que los griegos se emborrachaban, que los kamikaze japoneses tomaban metanfetamina, que digamos, el opio, la guerra del opio, que aprenda un poco sobre los hippies, o sea, cómo las drogas han estado con nosotros toda la vida, pues va a entender por qué ahorita los que están queriendo prohibir están haciendo el ridículo histórico y no van a pasar a la historia sino por idiotas. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer, meter el tema de manera transversal, incluirlo sin tanto miedo, sin tanta prejuicio, sin tanta sin tanto halo de misterio, sino simplemente como una materia cualquiera o como un tema cualquiera que sirve para cualquier ejemplo en cualquier currículum y ya. Es como a los chicos hay que darles herramientas para que transiten por la experiencia de las drogas de la manera menos dañina posible, así como transitan por la sexualidad y se masturban, así como van a transitar por la velocidad y se estrellan en las motos y en los autos.
así como van a transitar por la belleza y la identidad, así como pasan por las redes sociales y pierden el tiempo y regresan, así mismo van a pasar por una experiencia de drogas y posiblemente van a seguir de largo y va a ser una experiencia que contar, a otros les va a gustar, se van a quedar y algunos pues la van a cagar y se les va a ir la mano. Creo que es como entender eso sin tanto misterio, diría yo, como lo podría uno meter ahí. Gracias, Julián. Fanny, ¿quisieras compartirnos tu perspectiva en esta pregunta? Pues creo que igual que Julián, lo que tenemos que hacer es dejar, o sea, es informar, ¿no? No, o sea, educar bajo información científica, no educar bajo estos sensacionalismos y de que no, y es que si usas y no sé qué, o sea, al final del día las personas, los jóvenes, las personas jóvenes usan sustancias. Entonces, como escuela, ¿no? Como profesor o profesora, pues las personas, bueno, los jóvenes y las personas jóvenes dejan de creer en la información que das, ¿no? Porque si tú eres una maestra y le dices, no, es que si fumas marihuana vas a quedar tonto y entonces ves a tu compañerito que lleva un año fumando marihuana y no ha quedado tonto, entonces la percepción de la peligrosidad de las sustancias pues cambia completamente, ¿no? Porque no hay un parámetro real. Entonces, ese es el problema de la educación. Hay que dejar los mitos a un lado. Algo que, como decía Juli, ¿no? O sea, esto es algo como la educación sexual, ¿no? O sea, ya me imagino la primera clase de cómo usar un condón, ¿no? Seguro fue un escándalo y es que no, y ahora es algo que donde los condones son gratis, ¿no? Y la educación sexual se da en las escuelas. Y tenemos justo que dejar ese miedo a un lado, ¿no? Porque además nos espantamos y justo por los mitos y por la falta de información, creemos que la marihuana es la puerta de entrada, ¿no? Cuando las personas jóvenes normalmente usan sustancias legales en familia, en fiestas familiares, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente los medios, ¿no? Y las historias así como súper tristes de consumos, pues es para espantar, ¿no? El típico solo di no y no dejas de, y ya, como ahí se acaba la conversación, ¿no? Lo que tenemos que hacer en las escuelas con las personas jóvenes es abrir la discusión, es saber qué es lo que quieren saber, o sea, es saber con qué tipo de drogas tienen contacto, ¿no? Porque pues, o sea, igual la ilegalidad de las sustancias hace que un chico de 16 años, por lo menos aquí en México, tal vez va a una tienda y no le venden alcohol. Pero ese mismo chico de 16 años va con un dealer y le van a vender todo. Entonces, no hay este protección, ¿no? Al contrario, estamos dejando sin información a las personas y las personas deciden usarla. Y entonces, lo mejor es hablar bueno, es informar sobre las sustancias, ¿no? Justo lo que les decía hace un ratito, poner a las sustancias en una base neutral, en donde podamos decir, a ver, el azúcar es una sustancia psicoactiva, ¿no? Y te la dan desde chiquitos, ¿no? Y no ves a un niño con una paleta y dices, ay, se está drogando, ¿no? O sea, entonces también eso tenemos que enseñar a cómo tenemos que convivir con las sustancias, porque ya vimos después de tantos años de prohibición y después de tantas cosas atroces que han pasado, que las drogas van a seguir aquí, que el uso que va a continuar. Y que si no es una, es otra, ya hay, la ONU reporta casi 950 nuevas sustancias psicoactivas que no están en fiscalización. Entonces, lo único que estamos haciendo al negar este diálogo, estamos potencializando el riesgo. Las políticas de drogas son mucho más dañinas que las drogas en sí mismas. Y eso es algo que los jóvenes tienen que tener claro, ¿no? Que las personas jóvenes deben de decidir, o sea, porque, y sí nos pasa, como dice Juli, ¿no? O sea, hay festivales en donde vamos a analizar y es la primera vez que va a usar esa persona, porque pues en muchos festivales es la primera vez en uso de sustancias para personas. Entonces, cuando les explicas qué es lo que salió del análisis y les das la información y les das su folletito de información, así dice, no, pues la voy a tirar, no, mejor voy a conseguir algo, ¿no? Algo diferente. Y entonces eso es lo que queremos, que las personas decidan qué quieren sentir, que las personas tengan esta toma de decisión
más allá de lo que te enseñan, ¿no? Algo que también nosotros decimos mucho, por ejemplo, en las escuelas es no solo respetar como cuando alguien te dice no, ¿no? Respetar el no, pero tú también tienes, al respetarlo, tienes que dejar de insistir. O sea, justo muchas de los consumos en personas jóvenes son por presión social. Entonces, si una persona decide no, pues entonces tú también tienes que respetar, ¿no? Y entonces sí se van los temas mucho más allá de que drogas, ¿no? O sea, como el consumo de sustancias no es solo meterte una droga, ¿no? Es como saber el contexto, cómo estás en ese momento para usarla, analizar cuál es la dosis, es la primera vez. Entonces, creo que necesitamos dejar de lado los mitos y los temores, ¿no? Porque eso lleva mucho más peligros, ¿no? Y entonces tenemos a los papás que tienen una cantina gigante y los chicos están bebiendo, invitan a sus amiguitos y pues ya, o sea, ahí también pueden pasar cosas pues muy fuertes y son Pero sustancias es legales. alcohol y el alcohol no es droga, ¿verdad? Es lo que se dice siempre. Exacto, entonces cuando tú vas a la escuela y le dices a los papás, oye, fíjate que el alcohol también, entonces así como, ¿what? Y yo tengo en mi casa y le doy a mi hijo y así, entonces es más bien hablar las cosas como su nombre lo lleva, ¿no? Como son, porque también nosotros como personal de salud, pues es una responsabilidad que también en las personas jóvenes crean lo que estás diciendo. Entonces, los profesores, las educadoras, las escuelas, ¿no? Las personas que hacen los temarios para las escuelas, pues es un gran, o sea, es como vendarte los ojos en algo que está pasando, ¿no? Y algo que, o sea, el no hablar no quiere decir que no pase, pasa, pero en contextos mucho más peligrosos. Entonces, pues sí, es lo que nosotros así desde Reverdecer es lo que hablamos mucho en las escuelas, porque sí damos talleres y capacitaciones tanto a profesores como a alumnos y alumnas, y pues es algo que al final se llevan como otro chip y entonces pues ya pueden preguntar, pueden hablar, porque también es otro problema, ¿no? O sea, a ver, yo tengo 16 años y le pregunto a mi médico que quiero probar MDMA, o sea, lo primero que va a hacer va a meterme en un anexo, ¿no? Antes de informarme, ¿no? Y entonces también ahí está como esta doble moral de lo hago, pero no, y lo único que hace es poner en peligro a las personas usuarias. Justo de aquí, gracias Fanny, de la respuesta que los dos me dieron, lo que rescato y me encanta que ambos coinciden en que lo que se necesita es más información en lugar de ocultar todo esto debajo de una piedra y hacer como si no pasara, porque tal como menciona Juli, creo que no se necesita como tal una cátedra extra, también hay que ser estratégicos ahí en cómo abordar esta información con los jóvenes. Y es lo que quiere hacer Catalyst, por eso es que desde el año pasado invitamos a educadores, para que estos educadores sean los que empiecen a llevar esta información a sus aulas y así poder expandir o empezar a compartir esta información. Ahora llegamos ya a la parte de preguntas que nos está haciendo el público. Al parecer aquí el staff me comenta que están haciendo varias preguntas. Entonces les voy a pedir que porfa aquí traten de ser como breves, si se puede un minutito o algo así para tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que se puedan. La primera pregunta que nos hace Elisa es, no, perdón, Alejandra. Nos pregunta Alejandra si este enfoque incentiva el consumo. Y esta pregunta quisiera que nos la respondiera Julián, porque ya en su intervención nos explicó un poco por qué sí, por qué no. ¿Nos podría responder brevemente? ¿Qué le responderías a Alejandra? ¿Estás muteado, Julián? Listo. Pues yo creería que no, porque el principio de la reducción de riesgo de daño es que llega a personas que ya consumen. Entonces, digamos como que en principio la información sobre reducción de riesgo y daño no tendría por qué tener acceso a personas que no lo hacen. Entonces, creo que eso es lo primero.
Lo segundo, yo creo que pues ese es un argumento retórico que tampoco tiene evidencia al respecto sobre si sucede o no. Lo que hemos visto con temas de regulación y esto es que también se le acusa de lo mismo, que puede promover el consumo, cuando lo que vamos a ver es que cuando se regulan los mercados, pues el aumento es muy mínimo y después se estabiliza. Entonces, y como lo decía ahorita también, eso sí hay evidencia de personas que conocieron información de reducción de riesgo y daño y tomaron la decisión de no consumir. Entonces, lo que tenemos sí es evidencia de que la reducción de riesgo y daño sirve para prevenir, para cuidar la salud de las personas y a veces para personas que no lo hagan. De acuerdo. Gracias, Julián. Tenemos una pregunta hecha por Manuel. Él nos pregunta, el mensaje de reducción de daños es un mensaje difícil de compartir en la cultura actual. Él hace el paréntesis en Colombia, pero creo que coinciden que en México también. Desde su perspectiva, ¿cuál sería la mejor forma de comunicar el mensaje de reducción de riesgos en lugar de la política de miedo a mi tía, mi madre o mi familia? Fanny, ¿tú qué le responderías a Manuel? ¿Cómo comunicarlo a alguien como su madre o su tía? Pues creo que todas las personas que trabajamos en esto y que tenemos una asociación y así, pues hemos pasado por esa charla con nuestros familiares y justo es, primero, como dicen en Colombia, salir del closet psicoactivo, en donde yo soy una profesionista, que no robo, no nada, no decido usar sustancias, pero también esa decisión no influye en otras cosas, no influye en mi trabajo, ¿no? Y pues sobre todo decir eso, ¿no? Como decir que las personas que usan drogas, que usamos drogas, no estamos cometiendo ningún delito, ¿no? O sea, por el hecho de usar, de decidir usar alguna sustancia, no eres ni delincuente, ni tienes una categoría menos de ciudadano, ¿no? O sea, estos, estos imaginarios alrededor del consumo, pues justo vienen de estos años de prohibición, ¿no? Algo que, por ejemplo, les cuento mucho es de que tú sabías que en los 40 el doctor Salazar Viniegra logró legalizar la cocaína, la amapola, la marihuana, bueno, el opio, en México durante unos 2, 3 meses. O sea, entonces es un discurso que desde hace más de 100 años lo estamos teniendo, ¿no? Y, y sobre todo que es digo, sé que salir del closet psicoactivo pues es difícil, pero, pero definitivamente sí es mostrar que no hay ningún argumento para estigmatizar a las personas que decidimos usar drogas, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en México el uso de drogas no es un delito, ¿no? Que existe una tabla de portación mínima en donde tú puedes andar por la calle con 5, sí está, digo, está, le falta mucho trabajo, pero pues, nada, ¿no? ajá, por lo menos eso es un argumento en donde el uso de drogas no es un delito, ¿no? Y también eso pasa mucho, por ejemplo, en salud, ¿no? Entonces, el que tú decides, si tú estás mal porque usas drogas, pues es porque tú lo decidiste, ¿no? Tú eres el culpable y por eso muchos de los tratamientos, pues son a base de golpes, de humillaciones, a base o simplemente por decidir seguir usando sustancias, te niegan el servicio de salud porque es abstinencia, ¿no? Entonces sí hay que eh, hablar mucho de la diversidad de las personas usuarias, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con drogas, justo como decía, ¿no? O sea, cuando tú hablas de política de drogas, perdón, de drogas, normalmente piensas en el uso, ¿no? En el junkie que está ahí, porque eso nos enseñaron los medios, porque eso nos enseña la escuela. Entonces, sí es un trabajo, pues, largo, de mucho tiempo de hablar, pero creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Que todas las personas que estén a tu alrededor se convencen, ¿no? Porque pues mi mamá, digo, es usuaria de café y así, pero sí hay un cambio en ella, cómo habla de las personas que usan drogas, ¿no? Cómo habla de mi trabajo, ¿no? Y entonces eso es a partir de un montón de charlas en donde hay que argumentar muy bien cómo la prohibición
hace mucho más daño, ¿no? Como el estar dentro del closet, o sea, por eso hay guetos en donde se usan sustancias, ¿no? Y entonces, si ahí pones un lugar de uso supervisado, donde todo es higiénico, donde las personas pueden usar sin tener ese estigma, y se ha visto muchísimo, ¿no? O sea, el contagio de VIH o de enfermedades baja muchísimo, ¿no? Y entonces es justo argumentar que los mitos no ayudan en hacer una nueva política, ¿no? Y creo que un ejemplo que se puede hacer para las personas adultas, pues es justo el ejemplo de la sexualidad, ¿no? O sea, que algo, que nadie se hubiera imaginado que fuera como así, tan abierto, ¿no? Ahora ya puedes ver miles de escenas y así, como que se va normalizando, ¿no? Y eso es algo que también lo tenemos que hablar, o sea, hay que hablar con normalidad de las sustancias, porque es un uso, porque existen, porque hay gente que las usa. Entonces, creo que eso puede ser mi participación. De acuerdo. Ok, nos quedan 2 preguntas ya para cerrar. La siguiente quisiera hacérsela a Julián. La pregunta nos la hace Andrés y él pregunta, en el caso del tema de la regulación de la marihuana o de cualquier sustancia, ¿ustedes participan en el diseño e implementación de estrategias de consumo responsable para preparar y educar a esta población ante una mayor disponibilidad en su entorno en el mediano plazo? ¿Se entendió? Sí, yo creo que la reducción de riesgo y daño lo que tiene es que viene haciendo eso antes de que las sustancias sean reguladas. Creo que eso es como uno de los principios que ha tenido la reducción de daños. Desde hace muchos años se viene haciendo reducción de riesgo y daño en drogas inyectadas, en cannabis. Creo que hay demasiada información en los últimos años sobre reducción de daños. Entonces yo creo que ese es uno de las estrategias de la reducción de daños y es que trabaja sobre algo que aunque sea ilegal, ocurre, ¿no? En este momento, por ejemplo, llevamos ya 1 mes y medio, 2 meses trabajando muy fuerte en Bogotá y en Colombia con el tema de las fiestas privadas o las fiestas underground que volvieron a aparecer con mucha fuerza a partir del COVID, ¿no? Entonces, las fiestas no son legales, a las personas las persiguen, las castigan, las multan, por lo menos en Colombia que seguimos pero no por eso dejan de ocurrir las fiestas, ¿no? No por eso existen las fiestas. Entonces, creo que la reducción de riesgo de daño es eso, cuida la salud de las personas que por alguna razón toman riesgos sobre su vida y a cuya única alternativa del establecimiento le ofrece la prohibición y el castigo. Entonces creo que eso es un ejemplo de lo que hacemos y es trabajar sobre eso. Y en cuanto a la marihuana, el tema con la marihuana es bastante divertido. O sea, yo creo que sobre la marihuana hay que reflexionar mucho porque hoy en día la marihuana sirve para todo. O sea, sirve para cagar y para no cagar. O sea, hay un fanatismo muy, muy absurdo en ocasiones con el cannabis y yo creo que el cannabis debe estar en sus justas proporciones, ¿no? Creo que el cannabis medicinal es una cosa y creo que el cannabis para uso recreativo es otra cosa. Lo mismo, el cannabis, si se va a fumar, tiene unos daños que son muy similares a los de fumarse un cigarrillo, porque es quemar una materia vegetal que va a los pulmones, produce hollín, produce CO2 y te mata de cáncer. O sea, porque sea natural y porque la cultives en tu casa y te la fumes, pues no va a ser menos dañina que fumarte un cigarrillo. Entonces, creo que ahí también hay que llamar a un sentido de realidad. Estamos muy contentos por los avances y el reconocimiento del cannabis, pero creo que también el cannabis tiene sus riesgos. Los cannabis de alta potencia tienen sus riesgos, la tolerancia del cuerpo. Creo que cada vez hay más evidencia de cómo afecta la salud mental de los más jóvenes, especialmente cuando no hay un balance entre el THC y el CBD. Eso ya lo saben. Yo creo que la cultura canábica y la mayoría de quienes usan cannabis han logrado expandir tan ampliamente los riesgos, los efectos, los daños, los beneficios de la planta y sus diversas formas de consumir, que quien toma la decisión hoy en día de tener comportamientos de riesgos sabe que eso le hace daño y sabe que eso le puede traer consecuencias negativas a su salud mental, a sus pulmones, a su cuerpo, etcétera. Y pues yo creo que hay suficiente ilustración sobre el cannabis, por lo menos en la cultura. Hay que llevar eso
el cannabis más lejos, pero creo que también el cannabis tiene que estar en sus justas proporciones y tiene que hablarse de los riesgos también. Salir a criticar o hablar de los efectos negativos del consumo de cannabis en redes sociales es someterse al bullying de los eruditos fanáticos que tienen muchos al lado del cannabis. Entonces yo creo que cada cosa en su lugar y como todas las sustancias, si abusa, si no se tiene cuidado, si no se tiene precauciones, si no se conoce el cuerpo, pues va a tener consecuencias negativas también, igual que comer grasas o que se le vaya a uno la mano con los taquitos en México o con el pisco en Chile, es igual, ¿no? Es como, ese es el asunto con el cannabis. Te quedaste congelada. Sí, qué fuerte. Se quedó quieta, se pasó. Bueno, algo que yo quería decir, aprovechando que se quedó así, Eso. es justo que hay diferentes tipos de consumo, ¿no? No todo uso es abuso, no todas las personas que usamos drogas tenemos un problema, ¿no? Y eso también se ve muchísimo en las estrategias para los consumidores, ¿no? De atención para las y los consumidores, en donde no tienes diferentes estrategias, o sea, no tienes otra opción más que parar, ¿no? Y entonces la reducción de daños, pues te ayuda a evitar consumos problemáticos, ¿no? En donde puedes seguir usando y puedes ser un psiconauta, en donde te gustan las combinaciones y así, pero justo, ¿no? Eso es una toma de decisión. Estábamos hablando con Fanny, qué capacidad de improvisar la que tenemos, Fanny. Creo Ya que volví, ya volví. ¿Cómo les fue? ahorita aquí vamos conversando, ahorita que estábamos hablando del tema de COVID que lo metimos, yo creo que la reducción del riesgo y el daño es todo lo que nos están sugiriendo que hagamos ahorita en temas de COVID. O sea, nosotros llevamos mucho tiempo diciéndole a la gente, por favor, no comparta sus jeringas, no comparta sus porros, no comparta el pitillo con el que inhala la cocaína, no mezcle tragos, intente rumbear en un lugar ventilado, tome agua, lávese las manos, hidrátese bien. Yo creo que esta lista de recomendaciones que nosotros hacemos para reducción de riesgo y daño en drogas, casi que la mitad aplicarían perfectamente para el COVID. Entonces, este es uno de los ejemplos claros de, digamos que tomar medidas, pues tomar medidas para la salud en general. Ahora tenemos un virus, pero es igual tomar medidas para el consumo de sustancias, ahí como por poner el tema del COVID sobre la mesa. Ya, un ejemplo muy oportuno, de hecho. Gracias Julián por tu respuesta. Y ahora sí, la última pregunta que tenemos del público antes de retirarnos, que le pediría a Fanny que nos ayude a responderla. Elisa nos pregunta, ¿cuál sería un camino aconsejado para que los docentes podamos tratar el tema de reducción de daños con niños y jóvenes que tienen consumos problemáticos? Bueno, ahí sí entonces es reducción de daños porque ya presentan un consumo. Igual, creo que la información, ¿no? Por ahí dicen que información es poder y justo eso, ¿no? O sea, el problema es que cuando tú eres una persona usuaria y tienes un consumo problemático, pues ya por cómo nos han enseñado a relacionarnos con las sustancias, ya te sientes culpable, ya estás avergonzada, ya es como si me lo merecía, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Pero es quitarnos todos nuestros tabús, es quitarnos todos nuestros prejuicios y escuchar a la persona, ¿no? Algo que dice la reducción de daños es ponemos en el centro de la discusión a las personas, qué necesita, qué quiere, por qué lo hace, qué está pasando alrededor, ¿no? Y más cuando son personas jóvenes, es algo, ¿no? Algo que está pasando o está experimentando y entonces son consumos experimentales, pero ya se les pasó la mano y justo, ¿no? Para ellos no existe esta diferencia entre los diferentes consumos, ¿no? Ya el consumir ya significa un problema. Entonces, yo creo que sería hablar sobre el contexto del consumo, ¿no? Como quién eres tú, o sea, bueno, como fisiológicamente eres un jovencito de 15 años en donde todavía no terminas como tu desarrollo biológico, entonces pues
lo puedes usar, pero no puede ser un ritual, ¿no? Porque ahí sí estás afectando todo tu crecimiento, ¿no? Hablar muchísimo sobre la ilegalidad de las sustancias, ¿no? O sea, tú crees que estás comprando MDMA, pero pues es un mercado negro, ¿no? Y aquí en México nosotros en el análisis hemos Meta, encontrado meta. En México muchísima le dan a uno siempre metanfetamina. meta, hombre. Sí, aquí la cocaína tiene meta. Entonces, o sea, es muy importante como contextualizar cuáles son los consumos, ¿no? Antes de definir si es un consumo problemático o no, eh, hablar sobre la toma de decisiones y sobre todo el cuidado a la salud, porque esto es cuidado a la salud, así como decía Juli, ¿no? Yo me como 50 tacos, pero al final no soy usuaria de drogas, ¿no? O sea, ahí digo, no, los usuarios, o sea, los drogadictos son lo peor, ¿no? Pero esa es una toma de decisión, y eso es algo que se tiene que respetar. Y yo sé que es difícil hablar cuando las personas son menores de edad de este tipo de toma de decisiones, pero es algo que define, ¿no? Que les define en ese momento porque se están haciendo un daño fisiológico simplemente por la edad en la que están. Y otra es orientarlos a la toma de decisiones. Orientarlos a que, justo por ejemplo, yo también trabajo en la alcaldía de Iztapalapa, y ahí cuando vamos a las secundarias, por ejemplo, es una alcaldía que es la más grande de la Ciudad de México, tiene casi 2 millones de personas, también es la que es más violenta, es la más todo. Entonces, cuando empezamos a entrar a las secundarias, y entonces yo llevaba como mi speech de, bueno, esto es la reducción de daños y las sustancias tienen efectos y estos son los efectos de las sustancias. Y al final los chicos sí lo sabían, sí habían escuchado de las sustancias, pero no las usaban. Lo peor, o sea, bueno, el problema más grande que tenían ellos era la violencia. Entonces regresé pasos atrás y mi intervención después era resolución no violenta de conflictos. Y yo llevo el área de sustancias psicoactivas en la alcaldía. Entonces, hay que recordar que para definir la peligrosidad de un consumo, tenemos que pensar en 3 cosas. La sustancia es un depresor, es un estimulante, por qué vía de administración me lo voy a meter, está analizado, no está analizado, el contexto, ¿no? No es lo mismo que yo tome una cerveza en un bar, llevo dinero, soy mayor de edad, una cerveza no me va a hacer ningún daño fisiológico, a que yo tome una cerveza en la calle. O sea, es la misma sustancia que igual no me va a hacer daño, pero sí me pueden extorsionar, ¿no? Los policías pueden llevarme, ¿no? O sea, ir a otra, la persona, ¿no? Si eres una persona joven, menor de edad, o bueno, no solo menor de edad, sino que estás en etapa de desarrollo, pues sí es importante el, el determinar y el hablar sobre eso, ¿no? El decirle, a ver, tú te va a pasar esto porque estás en desarrollo, ¿no? Yo que tú mejor me ponía a hacer ejercicio, o yo que tú mejor me ponía a estudiar matemáticas, ¿no? Porque al final el cerebro también es un músculo y si lo estamos entrenando, y entonces también son esas cosas que les tenemos que hablar a las chicas y a los chicos, ¿no? O sea, que yo creo que en la mayoría de las escuelas que yo he ido, esta parte de la biología y del crecimiento, pues está ya como materia y todo, pero no está el contexto, ¿no? En donde están. Entonces, creo que sí es muy importante ver desde qué contexto estamos empezando, ¿no? A pesar de que, justo como les decía, yo trabajando en Iztapalapa, que pensaba que todos los jóvenes usaban y muchísimo, pues me di cuenta que no usan, que sí las conocen, que su vecino vende, pero el problema más grave que tienen ellos es la violencia. Entonces, sí, justo el tema de consumo de sustancias trae muchos otros temas que no solo se acaba la conversación cuando digo, sí, yo quiero usar, y no, es como tenemos que pensar en una gran gama tanto de posibilidades como de escenarios en donde pueden ser esos consumos. Y ya. Muchas gracias. Lisa lamentablemente se desconectó a causa de condiciones climáticas. Empezó a llover muy fuerte en donde se encuentra. Soy Geras Contreras.
director de Catalizador, y muchas gracias a ambos por esas grandes respuestas. Para concluir, rescato, Julián, cómo nos muestras otra vez como reducción de daños es lo que estamos haciendo durante esta crisis sanitaria y que no es algo simplemente de momentos de excepcionalidad, sino que hay que llevarlo en todas nuestras cotidianidades. Y Fanny, muchas gracias por también volvernos a recordar que no solo es consumo, sino que hay que entender los contextos donde están los jóvenes y trabajar desde ellos. Les agradezco mucho a ambos por este espacio, por hablar con nosotros, y también a toda la audiencia que se conectó y nos dejó preguntas muy poderosas. Este es el primer webinar y el próximo miércoles vamos a tener otro para hablar violencia estructural y luego sobre escuelas y luego sobre cultivadoras. Muchas gracias a ambos. Les agradecemos mucho por ese momento, pero también por ser grandes aliados de la iniciativa. Y muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo miércoles para iniciar nuevas conversaciones. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Chao. Gracias. Bye. Hasta luego. Mucha suerte. Bye. Nos vemos en